Bien, vamos a la palabra del Señor. Nos quedan 45 minutos, yo creo que es un buen tiempo. ¿Ya? Génesis, capítulo 45. Terminamos con Daniel en la mañana. Fue maravilloso, fue precioso, ¿no? ¿Cierto? Dios llevó a Daniel, ¿cierto?, cautivo porque Dios lo necesitaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y Dios te llamó a ti porque Dios te necesita. ¿Cierto? Y entonces eso es maravilloso. Así que no te olvides, no te olvides. Es, ¿cierto? Daniel estuvo donde debía estar. No captó. Daniel estuvo donde debía estar. Y eso debe ser para nosotros una máxima también. Nosotros debemos estar donde debemos estar. Porque allí nos necesita. Diga, yo soy necesario en el lugar donde debo estar. Eso es maravilloso. No se haga el llamado. Permite que lo llamen. Permita que lo llamen. Cuando uno lo llaman, uno va, ¿cierto? ¿Me llaman? Sí, te llamamos, te necesitamos. Ya. Eso es lo mismo en el Señor. Dios nos llama y nos constituye y nos pone en sitiales de honra o de honor. Así que Dios les bendiga en este sentido. Entonces vamos a ver ahora un segundo personaje que también es como, recuerde que esto nace del texto, del pasaje bíblico, donde hemos hablado de que el reino de Dios es como la levadura. ¿Me dice amén? De ahí nace todo esto. Y estamos viendo estos dos personajes. Ya primero vimos a Daniel, a José lo vamos a ver un poquito menos extenso, pero vamos a ver algunas características. Ahora, de José, hermano, se han escrito muchas cosas. Se saben muchas cosas. Y el Espíritu Santo sigue dándonos a entender, enseñándonos muchas cosas de José. Así que José, diría yo, ¿cierto? Entendiendo que es un tipo de Jesús. ¿Me dice amén? Es un tipo de Cristo. Bueno, tenemos mucho que aprender de José. Ya, mucho que aprender de José. Pero lo más importante que quiero que usted aprenda en esta hora es que Dios siempre hay algo que quiere hacer con nosotros. ¿Me dice amén? Que siempre Dios determina. ¿Ya? Así como nosotros queremos, a veces vemos a nuestros niños crecer y decimos, no, yo creo que, mira, él tiene gracia para esto, puede ser bombero, carabinero, cualquier cosa, ¿me entiende lo que él quiere hacer? Y uno va mirando lo que el niño quiere hacer. Pero de verdad nosotros siempre vamos como a intentar entender qué es lo que quiere hacer el niño. Pero Dios no. Dios no prueba nada. Dios sabe lo que quiere de mí. Dios sabe para qué me hizo. ¿Ya? Dios sabe por qué me llamó, porque lo tiene clarito. El que no lo tiene claro soy yo, el llamado. Pero cuando Él lo tiene claro, no hay problema. Así que hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Me dices amén? Dile tú, hay un propósito de Dios para tu vida. Sí, dile a alguien, dile, hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Ya? En la mañana veíamos que Dios es Dios. Y que Daniel tuvo que dejar que Dios fuera Dios. Porque Daniel le dijo al rey, escuchó todo el sueño y le dijo, ojalá sean para tus enemigos, ojalá sean para aquellos que te odian. No era para aquellos. Era para Él. ¿Ya? Entonces cuando tú dejas que Dios sea Dios, tú dices, sí, Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Ya? ¿Te gustará o no te gustará? Eso es una situación que tú con Dios lo tienes que ver. Pero por cierto, cuando Dios tiene y propone algo en nosotros, por eso yo me alegro cuando oro por estos pequeños, porque yo sé que Dios tiene algo específico para Él. Yo a veces creo más que los papás. ¿Ya? ¿Me entienden? Los papás están preocupados de los pañales, de darle comer, todo eso. No, yo estoy preocupado del propósito que Dios tiene para él. ¿Ya? Y en el propósito del andar de Dios tengo que comprarle pañales, tengo que alimentarle. ¿Lo entiende o no lo entiende? Claro, ¿me entiende? Nuestros hijos son eso. O sea, usted lo lleva al propósito de Dios. Y después sus hijos entienden por qué usted lo guió de tal forma y de tal manera, porque Dios le dijo para dónde tenían que ir sus hijos. Y eso es lo que falta hoy día. ¿Ya? Lo que falta, entender el propósito claro. Pero mi Dios tiene todas las cosas claras. Y Él tiene sujeta todo. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, en este propósito de Dios, Dios le habla a José. Dios le da un sueño. Dios determina algo en José. ¿Cuándo dicen amén? Todo parte en ¿quién? ¿Todo parte en quién? En Dios. En Dios. Cuando tú te enojas por las cosas que pasan a tu alrededor, o te enojas, o no te gusta, o estás en desacuerdo con cosas, ya sea dentro de cualquier área de la vida tuya, normal, común y corriente, o dentro de las congregaciones, que no estás en el mejor momento, porque ciertamente no es eso. Dios no da un propósito para que tú tengas este tipo de pensamiento. No, Dios lo hizo. ¿Ya? Dios lo hizo. ¿Quién le dio el sueño a José? Dios. ¿Quién le dijo el sueño a José? Dios. ¿Cierto? ¿Quién creó ese sueño? Dios. Ahora, Dios, nuestro Dios,
¿cierto?, que habla a través de los sueños, te dice las cosas que están en su mente, en su corazón, y que son verdad. Dios nunca te va a decir algo que es mentira. ¿Me entiendes? Nunca te va a decir algo que es mentira. El problema está que en nosotros existe la mentira. Y nosotros luchamos entre la verdad y la mentira. Por eso nuestra fe a veces duda, porque la duda es parte de la mentira. ¡Oh, Dios! ¿Ya? Pero la fe es parte de la verdad. 100%. Entonces, cuando uno no cree y uno trata de sacar dentro de su mente excusas, explicaciones, no, la fe no duda. La fe no acepta mentira. La fe cree a la verdad de Dios. Y si Dios dice una cosa, yo lo hago. Yo lo hago, ¿me entiende? Y punto, y se acabó. Y este fue el pesar entonces que José. Usted sabe toda la historia de José. Yo no me voy a dedicar mucho a eso, sino que rápidamente, ¿no? Sueño, los papás, los hermanos, vendido, llevado a esclavitud, etcétera, etcétera, en la casa de Potifar, luego en la cárcel, ¿cierto? Y en todo lugar, José era prosperado. Mejor dicho, Dios lo llevó a vivir cosas bastante difíciles. Pero aún en las cosas más difíciles, el hombre era guardado por Dios. Guardado por Dios. ¿Me entiende? Y eso es maravilloso. Porque Dios quería compartir algo con José. José seguramente no lo sabía, pero él estaba llano, claro, a tomarse de Dios y no soltarse de Dios. ¿Me dice amén? ¿Ya? De no soltarse de Dios. Y Dios sabía por qué tenía que hacer. ¿Por qué se da una vuelta tan larga a veces Dios? ¿Por qué permite que el pueblo dé 40 años dando vuelta? ¿Por qué? Dios tiene las cosas y sabe por qué. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Dios sabía por qué, ¿cierto? Volvió a Nabucodonosor, ¿cierto? Una bestia. Él lo sabía. Él lo sabía. ¿Ya? Porque este hombre tenía que dar y reconocer que Dios le había dado todo. ¿Ya? Los propósitos de Dios no se acaban por los malos momentos que pasamos. ¿Está acá o no? No se acaba. Porque usted se va a encontrar con gente de esa manera. Usted es la levadura, usted es la levadura del reino. Usted es José en el reino de Dios, usted es Daniel en el reino de Dios. Cuando dicen amén. Somos esas personas que se infiltran para decirle a la gente lo que están viviendo, ¿cierto? Que aún en esas circunstancias, Dios es real. Dios puede ser real. Entonces nuestro Dios lo hace así. Entonces, estando en todos estos lugares, ¿ya? ¿Cierto? En la cárcel, etcétera, etcétera, él pudo hacer, ¿ya? Allí le interpreta, ¿cierto? En el caso de la interpretación ¿cierto? De los sueños, de lo que Dios dice. Y Dios le daba esta gracia a José, ¿ya? Un buen administrador fiel, leal. Potifar no le creyó, ¿ya? ¿Cierto? Sus hermanos tampoco creyeron que esto era para una cosa tan especial, tan específica. Pero Dios siempre trae. Hermanos amados, si Dios te bendice es por una causa. Y no estoy hablando simplemente de dinero, no. Si Dios te bendice en todas las áreas espirituales, si los dones empiezan a surgir, si tú empiezas a ser una criatura de Dios usada en cualquier área de la vida, Dios sabe por qué lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Y muchas veces, se retrasa eso para que yo, el individuo, el hijo de Dios, la hija de Dios, entienda el propósito de Dios. Y no simplemente me enoje, no simplemente, ¿cierto?, tenga rabia por cosas que yo no estoy de acuerdo. Hermano, que tú no estés de acuerdo no quiere decir, escúchame bien, no quiere decir que Dios no va a cumplir su propósito. Dios lo va a hacer. Dios lo determinó, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Diga, si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Claro que sí. Y eso tiene que ser determinante para nosotros. Porque los sueños en Dios son una determinación de Dios. ¿Me entiendes? Son una determinación de Dios. Cuando ayer lo aclaré en la mañana, que no sean sueños, ¿cierto? Que sean sueños de Dios, no sueños de porotos, sino que sean de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver cómo José, en breves palabras, ¿cierto?, pudo entender, o mejor dicho, pudo ser guiado para que un día entendiese qué era lo que Dios quería hacer con él. ¿Ya? Lo que Dios quería hacer con él, ¿cierto? Porque los tiempos pasan, el tiempo va pasando, pero la Escritura señala con claridad que todo tiene su tiempo. Así que hay un tiempo para que tú te manifiestes en las cosas de Dios y seas el hombre, la mujer usada por Dios.
Lo que muchas veces deseamos, lloramos y rogamos, a veces ayunamos, hacemos un montón de cosas, estudiamos, nos preparamos para un momento, para un día, para los días que Dios quiera, pero así va a ser, ¿ya? Y ese tiempo llegará, pero ¿cuándo? Cuando Dios lo determine. Cuando Dios lo determine, ¿me entiende? Es así. Recuerde que incluso pidiendo Pablo, diciéndole a Pablo, pasa por aquí, predica la palabra, porque eso es lo otro. Hay mucha gente que quiere salvar, ¿cierto?, a todo el mundo, pero son tiempos. Diga tiempo. Claro, son tiempos. ¿Ya? Usted sabe lo que ocurre en el libro de los Hechos cuando a Pablo le dicen que lo llaman para que fuese a una ciudad determinada. Pero ¿quién se opuso? Dios mismo se opuso, el Espíritu Santo. Le dijo no, porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo, eso es correcto. Entonces Dios muchas veces no te permite hablar con alguien que tú estés dispuesto a hablarle de Cristo en el tiempo que tú quieres, sino que tú le vas a hablar en el tiempo en que el tiempo de Dios quiera. Entonces tampoco tienes que frustrarte, porque hay cosas que a lo mejor no hiciste o no alcanzaste a hacer. Dios tiene todas las cosas preparadas y sujeta en sus manos. Dale un aplauso al Señor por eso, vamos. Gracias, Jesús. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, ¿ya? En ese sentido. Y recuerde usted, ¿cierto? En la vida de José, para llegar, ¿dónde tenía que llegar José? ¿Dónde? El sueño se lo dijo. El propósito de Dios lo determinó. Cuando era un jovencito. ¿Qué le dijo? Que la luna y las estrellas se iban a inclinar sobre él, ¿cierto? Delante. Y que 2 espigas también se doblaban sobre él. Los hermanos, los padres se doblaban. Era un hombre de honor, un hombre que iba a estar en una posición muy alta y que muchos lo iban a reconocer, y su papá, ¿cierto? O sus padres, y también sus hermanos. Entonces ya Dios le determinó, dijo, mira, tú vas a hacer esto. Ahora, la forma para llegar allá, José no la sabía. Muchas veces tú tienes que vivir muchas dificultades para llegar donde Dios quiere que tú llegues. Y a veces simplemente para hablarle a una persona. Muchas veces nos negamos a ir a operarnos o ir al médico o a ser hospitalizado. Pero como no te queda otra, ahí en la cama mirando el techo blanco, miras para el lado, un enfermo, miras para otro enfermo. Sí, pero ellos están re mal, ellos están acá. Hay experiencias que yo llegué y recién sacaron a uno que estaba muerto. ¿Por qué Dios nos lleva a vivir esas cosas? Yo no quiero salir como ese. ¿Por qué? Porque muchas hermanas, yo lo he escuchado, o hermanos también dicen, pero si el Señor es todo por él, y no es que le falte la fe. No, pero Dios lo llevó ahí. Y a veces simplemente porque el que está sentadito a su lado lo necesitaba. Y a veces ni el enfermo lo necesitaba, sino que lo necesitaba el que lo vino a visitar. ¡Ay, Dios! Y el que lo vino a visitar no era familiar del enfermo, era un amigo. ¡Ay, Dios! ¿Se da cuenta usted cómo es el proceder de Dios? Para llamar a una persona, si tiene que mover el mundo entero, lo moverá. Lo moverá, porque cuando Él quiere salvar a alguien, lo salvará. Nadie se lo va a quitar, así como pasó con tu vida, pasará con la vida de otros también. Alguien que le vuelva a dar un aplauso al Señor por esa tremenda y hermosa verdad. ¡Aleluya! El copero y el que estaba ahí en la cárcel, ¿cierto? Conocieron a José. Le conocieron a José. Y esta es otra cosa linda. Por eso el Señor, lo dije en la mañana y me sirve también para decirlo nuevamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya? Y José era decir, no, si no está en mí. Si esto no es mío, esto es de Dios. Si yo puedo decir algo, es de Dios. ¿Me entiendes? Si yo puedo decir un sueño y interpretar un sueño o decir qué es lo que pasa, es de Dios. ¿Ya? Entonces la humildad de José, ¿cierto? Al interpretar los sueños, ¿ya? Al practicar eso, simplemente era por el bien de los demás. Y eso es lo otro. Cuando tú le hablas de Cristo a otro, no es por el bien tuyo, es por el bien de los demás. Entonces ahí está el pasaje bíblico que dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Ya? Eso es dar de gracia. ¿Qué de gracia recibí? El Evangelio. El Evangelio es gratuito. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo recibí entonces de gracia. Y de gracia debo darlo. Debo anunciar a Cristo con esa gratitud. Entonces, José sabía que todo lo que tenía, Dios se lo había dado.
Él nunca se olvidó del sueño, el sueño que Dios le dio. No, no se olvidó. Él siempre lo tuvo presente en su intimidad. De verdad que la narración escritural no dice que a cada rato se acordaba José del sueño. No, pero donde estaba, Dios lo prosperaba. Y entonces uno debe entender y debe determinar por Dios por qué Dios hace cosas, aún estando yo en dificultades, por qué hace cosas favorables a mi vida. ¿Por qué detiene la mano de otros? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? ¿Por qué en un accidente tú no tuviste, cierto, lo que realmente el accidente debiera haberte dejado? Porque está la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso uno es inmortal hasta que el Dios diga, ya, es hora de venirse. No importa que puedas chocar tu carro, tu auto, ¿cierto? Pero tú vas a salir ileso de allí porque Dios quiere que salga. Todavía no es tu tiempo. Entonces, todas las cosas que nosotros podamos hacer están determinadas en Dios. Y este es el ejercicio que tenemos que tener. ¿Ya? Entonces, estos seres que estaban allí y aquel que llegó, ¿cierto?, a la corte del rey, ¿ya?, y le pudo hablar de José, que era una interpretación de sueño, un interpretador de sueño, le dijo lo que tenía que suceder, ¿ya? Y entonces José, bueno, lo llevaron y ahí empieza entonces una historia que ciertamente acerca a José a la vida de Faraón, ¿ya? Y este hombre entonces, ¿cierto?, le interpreta el sueño, le hace ver todo esto y bueno, ¿y quién mejor que el que sabe lo que va a ocurrir se quede como a cargo? Y entonces llegó a la posición que Dios le dijo. Una posición de honra, de altura, una posición donde se iban a, ¿cierto?, a darle honra a él, lo iban a reconocer como autoridad. Recuerde que después del faraón, ¿quién venía? José, no había otro, ¿ya? Después de él venía José. Y eso es lo maravilloso cuando José hace esto. Leamos ahora. Mire, recién para entrar al versículo 1 del capítulo 45. Vaya conmigo. ¿Lo tiene? 45, versículo 1. El 5 es la clave, ¿no? O el texto en cuestión. No podía ya José, dice, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, ya, la gente que estaba ahí, ya, y clamó, hacer salir de mi presencia todo, porque sus hermanos estaban con él. Estaba culminando el proceso de por qué, y esto es lo importante, por qué José llegó a estar donde está. ¿Ya? ¿Y por qué usted tiene que hablarle a alguien? Porque tiene que hablarle. ¿Cierto? Hacer salir entonces de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Porque he aquí la expresión humana. He aquí de lo que tenemos que reconocer. Seguimos siendo humanos. No importa cuánta gracia esté de Dios en nuestras vidas, cuánto poder y gloria puede haber en nuestra vida, cuántos dones podamos tener, seguimos siendo humanos. Y entonces este hombre, ¿qué hizo? Lloró, expresó. Yo me imagino el día en que ¿cierto?, mataron una bestia y le desencantaron toda su túnica y lo dejaron ahí ¿cierto?, en esa cueva o en ese hoyo, ya dándolo por muerto. ¿Qué pensaría José? ¿O qué pensaría uno en ese momento, en ese instante? ¿Ya? Pero algo siempre favorable era, ¿cierto?, en virtud de José. Y dijo José a sus hermanos, verso 3, yo soy José. ¿Vive aún mi padre?, le pregunta. Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Hermanos amados, la maldad nos deja mudos. El mal nos enmudece. El mal puede sacar otra mentira de la misma mentira que ya tenemos. Enmudece. Estaban atónitos. No podían entender que esto era así, que esto había sido de la manera como se había dado. Ellos ya se habían olvidado de José. A ellos no les importaba José, nunca les importó José. Mucha gente tú no le importas. Mucha gente no te habla. Muchos de a lo mejor de los cercanos, de los amigos antes que tenías tú sin tener a Cristo. O la familia como te recibía antes de tener a Cristo. Pero ahora que tienes a Cristo no te hablan. No te invitan a la fiesta porque tú no tomas. Ay Dios, cuando dicen amén. Claro, eres el eslabón que está como un poquito en estorbo. Y si viene él o vienen ellos, nos sentimos incómodos.
Porque la luz en medio de las tinieblas hace sentir incómodo a los que están en las tinieblas. Ay, ¿cuántos dicen amén? Cuando un hijo de Dios va a un lugar, ¿cierto? Y va y sabe que va cubierto con la gracia y el poder de Dios, sabe que otros se van a sentir incómodos por lo que uno ve y se ocultan y tratan de hacer diferente. ¡Ay, Dios! ¿A cuántos has pillado que nunca fuman pero están fumando? ¿Qué haces? Porque más de alguna vez te dijeron yo no fumo. Y tú lo encuentras en la mentira. ¿Ya? ¿Cuántos de otros has encontrado que no es la señora la que tiene al lado del lado de él? No le dicen nada a la rubia, no le dice, oye, yo conozco a tu señora. ¿Y qué pasa, hijo? No, quédate callado, no hay nada. Uno incomoda. La luz incomoda las tinieblas. ¿Cuántos son luz aquí? ¿Cuántos somos sal de la tierra? Para eso nos llamó el Señor y nos puso donde estamos. ¿Cuántos dicen amén? Vuelve a darle un aplauso al Señor porque este es tiempo de reconocer a Dios lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque hay un propósito de Dios para nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! Estaban mudos. Entonces dijo José a sus hermanos. ¿Quién hablaba? ¿Quién era el que hablaba? ¿Quién era el que siempre tiene la palabra? El libre. ¿Cuántos son libres? Sí, yo no me avergüenzo. Sí, alguien me puede decir, oye, pero yo te conocí haciendo. Sí, pero eso ya pasó. Yo no me avergüenzo, yo tengo ahora para decirte algo. Lo que me cambió a mí te puede cambiar a ti. Y entonces uno dice, ¿qué dice el Señor? Abre tu boca. ¿Y qué va a pasar? Yo te la voy a llenar. Ay, Dios, ¿cuántos dicen amén? Va a salir palabra poderosa de tus labios. Porque por eso está en tu lengua, ¿cierto? Está la vida y la muerte para que le prediques a los demás, para que le digas que necesitan a Jesús. La vida. Porque la gente sin Jesús existe, no vive. Y el hombre con Jesús vive. Vive. ¿Cierto? Porque Él dijo, te vengo a dar vida. El diablo no da vida. El diablo da, ¿cierto? Permite que uno exista. El diablo trae la muerte. Pero Cristo trae la vida. Él es la vida. Él es la verdad. Cuando dicen amén, es el camino donde nosotros hemos transitado. Y ha sido bueno y ha sido maravilloso. Así que este José está siendo ese tipo de Jesús. Todos los demás querían decirle algo contra Jesús. ¿Se recuerdan? Todos los religiosos querían condenar a Jesús. Pero no, pero Jesús sabía que tenía algo que decir. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. ¿Cierto? Como que Jesús dijera, el que quiera venir en pos de mí, sígame. ¿Cierto? ¿Ya? Y ellos se acercaron, y les dijo, yo soy José. Para que usted entienda el texto bíblico, ¿por qué sus hermanos no reconocieron a José? Es simple, muy sencillo. Estaba más adulto, más maduro, por un lado. Pero la vestimenta de José, la forma de vestir de José era egipcia. ¿Me entiendes? Si tenía barba, o pera, mejor dicho, porque es una cosa así. ¿Me entiendes? Los ojos pintados. Como era la gente de alta alcurnia. Se vestía de esta manera, con cosas de oro, ¿me entiendes? Con todo eso. ¿Me entiendes? Y él no dejó de ser quien era allí en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Es como el hermano que hoy día, ¿cierto? Hoy día tiene un Mercedes-Benz, pero es un gerente. No voy a ir nada con el Mercedes-Benz a la iglesia porque los hermanos sean... No, pues hermano. Él sigue siendo el gerente. ¿Está acá o no? Claro que sí. La problemática esta es cómo nosotros miramos. Debe estar traficando el hermano. No. No, pues. No. ¿Me dice amén o no? Y si hay un hermano que cambia permanentemente el auto, ¿qué le va a decir a usted? Yo creo que están buenos los... No. Si uno tiene cierta confianza, si no uno dice, le está yendo bien al hermano. Yo he escuchado eso, uy, sí, le está yendo bien al hermano. Pero ninguno dice, Dios está haciendo un propósito con su vida. Dios propone hacer algo con tu vida. En todas las áreas. En todas las áreas.
¿Cierto? Si hay un hermano que quiera tener 5 hijos, ¿cuál es el problema? No seas loco, viejo, con 5 hijos. Ya 3 son multitud, imagínate dónde dejar los otros 2. ¿Y qué casa te vaya a comprar si todas las casas tienen 3 piezas? Aquí hay un hermano, un chico que tiene hartos hijos. Le digo, lo animo, ¿vas a tener más? ¿Qué? ¿Vas a hacer más? Dios sabe. Pero no se achica el hombre. No se achica el hombre. ¿Cuánto dicen amén? No está ahora, así que yo puedo hablar perfectamente, tranquilo. Claro. Si lo último que hizo, dijo, bueno, si ya es todo, si en este chico no cae. ¿Qué diría una persona? Dice, ¿de dónde saca plata que está acá? No, él lo hace por un propósito, andar junto con toda la familia. No mire lo que Dios no mira. Mire lo que Dios mira. Por algo lo hace. Diga, por algo lo hace. Cuando ve a un hermano bendecido, cuando ve a alguien bendecido, por algo lo hace. Dios lo está haciendo por algo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que puede dar algo, pues Dios lo sabe, Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Por ejemplo, el otro día que apareció una ofrenda de 830,000 pesos en la cuenta de la iglesia. ¿Qué va a hacer? Sí. El hermano que sabe qué es lo que hizo. ¿Cuántos paquetes de marihuana? No, hermanos. Dios lo sabe hacer. Dios lo sabe hacer. Dios toca. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esa ofrenda fue por gratitud. El hombre me dijo a mí, me habló. Pastor me dijo, ¿qué hago con esto, con esto, otro? Mira, yo le dije, mira, ¿sabes qué me está pasando esto? Discúlpame, pero te voy a cambiar el tema. Estoy viendo esto en tu vida. Le di una palabra. Y al término de la palabra me dijo, sí, pastor, eso es lo que me está pasando. ¿Se da cuenta? Pero Dios lo hace por un propósito. José lo llevó ahí. ¿Se imaginan sus hermanos mendigando? Estaban muertos de hambre. No sé en qué venían, si venían en carro, en camello o a pie. Y él, en cuanto José andaba en los Mercedes-Benz de aquel entonces, los camellos. ¿Qué pensaban sus hermanos? ¿Se da cuenta usted que hay un propósito de Dios? Pero aquí no le reconocieron. Hermanos amados, ¿cuántos te han dicho a ti? ¿Sabes qué? Te desconozco, tú no eras así. Qué bueno lo que me dices. Que no me conozca porque soy una nueva criatura. Dios me ha cambiado. Dios ha hecho las cosas diferentes, distintas. Tengo un matrimonio diferente, tengo hijos diferentes. Todo ha sido diferente y no es porque tenga más plata que estoy contento. No, porque Dios ha cambiado mi lamento en baile. Dale un buen aplauso. Eso es lo que necesita oír la gente de lo que Dios hizo contigo y de lo que Dios seguirá haciendo con tu vida. Por eso, mi hermano amado, no espere que el calendario cambie para sentirte mejor. No, cámbialo todos los días. Este día será mejor que ayer. Y el que viene será mejor que hoy. Porque el Dios que tengo es un Dios que cambia todas las cosas para el bien de la vida de uno. Claro. Sí que José estaba ahí. Dijo, yo soy vuestro hermano. Y uno diría, José, soy malo, José. ¿Por qué? ¿Por qué le recordaste lo que hicieron? Si tenías misericordia. No. Dios nunca te dice a ti, te amo, simplemente. Te dice, te amo porque tú eres un pecador. Uy, Dios. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el texto bíblico? ¿Te das cuenta? Que él le dijo, yo soy tu hermano, el hermano que ustedes, que dice, vendieron. Vendieron. Y lo vendieron para Egipto. ¿Ya? Claro, porque cuando lo vendieron, Potifar lo compró y Potifar era de Egipto. Ahora, ¿fue casualidad? ¿Estaba dónde? En el propósito de Dios. En el propósito de Dios. Hermano, cuando tú te juntes con alguien porque tú dices que es casualidad, no sé qué pasó, pero parece que fue. Nunca hay una casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Claro, Dios siempre tendrá. Y eso tiene que ser así, para nosotros una cosa así. Y ahora viene entonces el versículo que yo quiero compartir un poquito más con usted. Dice, ahora pues, ya, después de esta conversación, después que mi corazón ya latía tan fuerte, que ya no soportaba, pero no les podía decir a ustedes quién eran y qué tenía que decirles porque había mucha gente. Y no quiero que la gente piense mal de ustedes.
Dígame que eso no es misericordia. ¿De quién? De José. ¿Y quién le puso eso? Dios. Dios lo hizo a José misericordioso con sus hermanos. Por eso, hermano, mucha gente te puede hacer daño, pero aún ese que te hizo daño necesita de Jesús. Tienes que ser misericordioso. Tenemos que ser misericordiosos para que otros también lo vean. ¿Me dice amén? Ahora pues, no os entristezcáis o no te pongas triste, ¿ya? Ni os pese de haberme vendido. Oh, Dios. ¿Sabes eso? ¿Qué es lo que es? Es quitarte la culpa. Es decir, te los perdono. No se preocupen. No tengo odio contra ustedes. Yo les amo. Por eso le pregunté por mi padre. Por eso pregunto por esto y por eso estoy viendo a mi hermano pequeño que no lo conocía. Porque él nació después que... o cuánto empezó a crecer después que se fue él. O que lo vendieron. Entonces, es algo tremendo. ¿Ya? Es algo tremendo. Y aquí está. Por eso, hermano amado, si tú sabes por qué todavía estás viviendo en el 2018, por qué Dios te trajo en este tiempo, por qué tú naciste en el siglo XXI. ¿Cuántos nacieron en el siglo XXI? Después del 2000. Porque hay algunos que nacimos el siglo pasado. Gracias por el amén. Eso me gusta, eso, reconozcámoslo. Claro. Pero ustedes que están aquí, yo le decía a los niños ayer, José estaba ahí, se les decía, ¿estos son los niños de qué? Del siglo XXI. ¿Cierto? Mi nieta es del siglo XXI. Si yo le hablo, ¿cierto?, de alguna cosa que él nunca ha tenido idea, me va a decir, ¿qué es lo que es eso, tata? No entiendo nada. Porque no vivió en ese tiempo. Pero si yo le digo ahora, ¿cierto? Y le dije, ¿cierto? ¿Y qué tal si yo te paso esto, un tablet? Me dijo, ¿lo entiende al tiro? ¿Cierto, hijo? ¿Lo entiende al tiro? Pero si yo le explico, no, mira, qué sé yo, no va a entender esas cosas viejas. Entonces, aquí hay una esencia del tiempo en Dios. El tiempo no se puede, ¿cierto?, perder de una forma porque se perdió, no. De verdad que el tiempo no se puede recuperar. Dios no está recuperando cuando le dijo a él lo que le iba a ocurrir. No. Dios está haciendo evidente lo que él le dijo que iba a hacer. Usted está viendo el resultado, no el comienzo. El comienzo ya se lo dijo. Por eso cuando te trajo a ti y cuando te dice yo te salvé antes de la fundación del mundo, es por un propósito de Dios. No es por una casualidad. ¿Con quién te casaste? No es una casualidad. Aunque tú lo hayas tomado sin Cristo. Porque si uno de ellos conoce a Cristo, ¿quién me está diciendo el Señor? Dios quiere salvar al otro también. También lo quiere salvar. Oh, Dios. Entonces mi casa será casa de Dios. Y estará la salvación para mi esposo, mi esposa, mis hijos, qué sé yo, etcétera. ¿Me dice amén? Entonces, porque para preservación, aquí está el propósito. Aquí está la sabiduría de este hombre. Aquí están los dones. ¿Por qué Dios le dio dones de la manera como se los dio a José? Era claro el motivo, es para preservar. ¿Qué? ¿Qué iba a preservar Dios? El pueblo. El pueblo judío. Si Jacob, su familia, porque era un clan, ¿entiendes? La familia de sus hijos, los hijos de sus hijos, las esposas de estos, se hubiesen muerto del hambre. ¿Me entiendes? Muerto del hambre, porque en Canaán hubo hambruna. Había hambruna, no había para comer, no había nada para echarle al estómago. Y entonces ellos tuvieron que salir grandes distancias a ir a comprar. Pero también ya no tenían. Si en Egipto no hubiese habido un hombre, ¿cierto?, que se le hubiese dado un sueño, ¿a quién se le dio el sueño? Al faraón. El faraón tenía una necesidad. ¿Qué necesidad? De interpretar un sueño. Pero Dios había preparado a uno. Había pasado, ¿cierto?, casi por muerto. Había estado en la casa de Potifar, que lo encontraron, ¿cierto?, como alguien que estaba haciendo acoso sexual, ¿cierto? Luego va a la cárcel como un verdadero bandido. Para luego llegar donde un hombre lo iba a necesitar. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo hizo, hermano? ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios, diga Dios, tenía un propósito. Entonces, muchas veces te hace llegar o te llevará a lugares que no te gustan. Cosas que vas a tener que vivir que no nos gustan.
pero es por el propósito de Dios. Es por el propósito de Dios, nada más. Y Dios lo tiene. Y esto era para preservar al pueblo. Porque dice preservar de vida. Porque, ¿cierto? Y eso es lo otro que pasa. Hay gente, ¿cierto?, que va a ser salva por una cosa, por estar alrededor tuyo. Por consecuencia. Ahí está la palabra. ¿Por qué? Porque tú estás ahí. Y porque tú estás ahí, tú estás siendo usado por Dios. Y no que Dios te haya mandado directamente a hablar con Él, pero por causa de que te oye, se salva. Porque el que cree, se salva. Porque el que cree, se salva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Uno va por otro motivo, pero Dios permite que otros que estén a tu alrededor también sean salvos. La consecuencia. ¿Y qué era? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque qué pueblo fuera del pueblo judío Dios iba a preservar? A los egipcios. A la potencia. Por causa de querer Dios salvar a su pueblo, salvó también a los egipcios. Porque los egipcios eran mucho más, también iban a morir. Porque no iba a haber alguien que interpretara el sueño. Ni alguien que se pudiese, ¿cierto?, a hacer cuántos graneros para que entonces pudieran traer y guardar el trigo o el alimento para el resto de esos 7 años que iban a venir de hambruna, de sequía, de todo. No, fue Dios. Entonces, ya, si Dios entonces está proponiendo esto, ya, si Dios le dice a José, y José no ha olvidado lo que le sucedió, le dice, ustedes me vendieron, pero cálmense, no, porque me imagino el rostro, ¡pum! Aquí morimos, aquí nos cortan la cabeza, porque lo que nos está diciendo es verdad. Él es José, ¿ya? ¿Cierto? Pero para vida me envió Dios delante de vosotros, ¿ya? Era la única forma, era la única manera, porque Dios lo había enviado. Pero sigamos leyendo, dice, pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arado ni siega. La cosa se iba a poner peor. ¿Cuántos años faltaban? 5. Pero miren lo que Dios hace. Y nuevamente la misma palabra. Dios me envió. Dios lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es hermoso. Dios envió delante de vosotros para preservaros, ¿cierto?, posteridad sobre la tierra. Y para daros vida por medio de la gran liberación. ¿Ya? La gran liberación. Y entonces ocurre lo que tiene que ocurrir. La bendición. ¿Ya? La bendición. Ahora, Dios te bendice porque te ama. Dios te preserva porque te ama. Aunque las cosas estén muy mal en algún momento de tu vida. Aunque puede ser que hayas renegado contra Dios. Porque puede ser amargura de espíritu. Cualquier cosa. ¿Ya? Pero un día, como Dios te amó y te escogió y te eligió, un día volverás a Él. O uno vuelve a Él. ¿Ya? Como lo hacen estos hombres. ¿Ya? Y Dios cuando los preserva, los cuida, los guarda, ¿ya? Para que de alguna manera esto vaya, ¿cierto?, creciendo. Dice, así pues no me enviaste acá. No crean que ustedes me vendieron. Miren lo que le está diciendo. No crean que ustedes me hicieron por muerto. No crean que ustedes me vendieron. No crean que ustedes me mandaron a la cárcel. No crean que ustedes... No. Perdón, lo voy a decir así, una cosa negativa, una cosa positiva. ¿A quién le estaba echando la culpa Daniel? ¿A quién? A Dios. A Dios. ¿Ya? Si no, Dios. Oye, Daniel, ¿sí que Dios te hizo pasar esto? Sí. ¿Y tú? Aquí estoy. Pero mira, Dios después te llevó a esto otro. Sí, ¿y qué? ¿Y Dios te llevó a esto otro? ¿Y tú todavía lo sigues amando? Sí, ¿y qué? ¿Lo entiendes o no? Claro. ¿Cierto? Si eso es lo que la gente ve en ti, dice que, pucha, y esto otro, y aquí, y acá, etc. Te puede sacar un montón de interrogantes. Hoy día que todo esto es abierto y que con claridad y además transmitimos a través de, ¿cierto?, del internet, y todo esto lo pueden ver. La gente dice, bueno, mire lo que hace, mire esto otro, y aquí, etc. Y pueden salir muchas cosas. Además, hay mucha gente que nos critica que tiene familiares evangélicos. ¿Ya? Y que también sabe cosas que pasan porque se las han encontrado. ¿Y tú todavía sigues creyendo en Dios? Sí.
Sí. ¿Y sabes qué? Voy a seguir creyendo hasta el día que me muera. Porque Él ha hecho todo lo que Él me ha prometido, lo ha hecho. Y si soy salvo, hay un propósito de Dios en mi vida. Alguien que le dé un lindo aplauso al Señor. Porque aunque te pase lo que te pase, Dios, 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 Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces le pisa al padre y le dice, le cuenta, ¿no?, a la familia. Bueno, hermanos amados. ¿Ya? Verso 13. Verso 13. ¿Cierto? Dice, haréis pues saber a mi padre, súbalo chicos la música, toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traer a mi padre acá. Note por favor lo que reconoce José. ¿Qué reconoce José? ¿Cuál es la palabra ahí? ¿Sale ahí? Haréis saber a mi padre de qué. De mi gloria. De mi gloria. Usted sabe que Dios no comparte la gloria de Él con nadie. Lo tiene claro, ¿cierto? Pero Dios, ya lo dije en la mañana, lo vuelvo a repetir, Dios al pecador le da gracia. Y Dios al Hijo de Dios le da gloria. Oh, Dios, eso es la honra. Es donde tú vas a llegar, donde te van a honrar. Esa es la gloria que uno recibe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, José, sin querer decirle cosa alguna a su padre o contra su padre, porque su padre lo retó, le llamó la atención, ¿ya? No fue lo mejor, pero ¿ya? Su papá dijo, ¿qué te está diciendo? Usted sabe que ser padre en el tiempo no es como ahora, ¿ya? ¿Cierto? Que si te respetan, y si no, no. Allá no, la cosa era diferente. El padre era el que era respetado, honrado. Por eso el primer mandamiento con promesas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para que tus días sean más largos, ¿qué dice? Hónralo. Hónralo. ¿A quién? A tu papá, a tu mamá. Tú tienes una madre y tú tienes un solo padre. ¿Entiendes? Y eso hay que honrarlo. Hay que darle gracias. ¿Cierto? Porque por causa de él yo estoy aquí. Por causa de él estoy viviendo lo que vivo. No fueron los mejores, etcétera, etcétera. Eso es una situación que uno tiene que mirar. Pero no ser parte que me produzca un efecto negativo contra ellos. Si me tocaron estos padres es porque Dios quiere que yo aprenda de no ser así o de tener otro tipo de pensamiento. ¿Ya? Entonces, gloria, recuerde, Dios da gloria a sus hijos, Dios permite, por eso te va a honrar, por eso te va a llevar a sitiales de honor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el mismo Antiguo Testamento se te escribe que nosotros vamos a hacer cabeza y no cola. En un sentido de reconocimiento. Por eso a lo mejor tú eres un jefe, tú eres aquí, etcétera. A veces estás haciendo la misma pega, pero hay uno que te honró, el jefe no sé quién, y te dio un salario superior a aquel que también hace lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque Dios honra. ¿A quiénes? A quienes lo honran. Y eso es lo que busca. Y José nunca dejó de honrar a Dios. Nunca. ¿Ya? Nunca. Y la gloria que tenía, simplemente, ¿cierto?, era por causa de que Dios lo había hecho. Dios lo había llamado, Dios lo había constituido, Dios tenía un propósito para con la vida de José. Hermanos amados, nosotros también tenemos propósito. En este siglo XXI no es para quedarnos callados y en silencio. Y no es para aguantar todo el pecado que hay en un mundo tal como fue Babilonia o como Egipto, donde, cierto, no había Dios, sino que habían dioses. No, tú tienes un Dios, un Señor y un Padre de todos. Y ese es a quien alabamos y glorificamos, a quien lo honramos, a quien en este tiempo vamos a decir, Señor, gracias Padre, porque mandaste a tu Hijo a nacer como nosotros en esta Navidad. Lo hiciste en Nazaret y gracias. Gracias porque ha nacido y ha nacido también en mi corazón. Y eso es lo que mucha gente necesita, que nazca en el corazón de ellos. Recuerde que la palabra Navidad viene del origen natividad, que significa nacimiento. No es Pascua. No es Pascua feliz para todos. ¿Ya? No, es natividad, nacimiento. Dios se hizo hombre y tomó el lugar de nuestro para bendecirnos, porque Él tenía un propósito. Dios tenía un propósito para hacerse hombre. ¿Cuál fue? El salvar a todo el mundo.
Y ese propósito todavía sigue hasta el día de hoy. Ahora, no específicamente en Él como una persona en esta tierra, sino en nosotros. Para que también otros conozcan de Cristo el Señor. Dale un lindo aplauso, ponte de pie. Dile gracias, Señor, porque hay un propósito de ti en mi vida. Y voy a hablar de ti. No importa lo que la gente diga. Que este tiempo sea un tiempo de gloria. ¿Ya? ¿Cuántos están contentos en esta hora? A pesar de, a lo mejor tiene dificultades, no lo dudo. Y que no. Pero Dios hará cosas grandes, tremendas, poderosas, maravillosas, que solamente Dios puede hacerlo. Así que levanta tus brazos arriba, dile, gracias Señor, un año más que está por concluir, pero que tú has estado conmigo. En que yo a algunas personas le he hablado, o que me has llevado a sitial de honor o de honra, ¿cierto? Y tu gloria, Señor, la gente me ha honrado y he visto gloria en eso. Pero Señor, esta gloria te pertenece. Esta gloria te pertenece. Esta gloria es tuya, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la gloria es para el Señor. Hay algunos que han terminado sus carreras, han sacado sus títulos. Eso es gloria. Te honran, te aplauden, te dicen que bueno, llegaste, lo lograste, bravo, etc. Y eso es verdad, es cierto. Pero esa es una gloria que le pertenece a Dios. Si Dios te llevó a eso, es porque te llevará a otro superior. Pero tienes que prepararte. Puede ser que el espacio que recorriste para tener hoy día ese reconocimiento fue difícil, fue complicado. Pero no te aseguro que el otro no sea también complicado ni difícil. Ni te digo que puede ser más fácil o no, puede serlo, pero solo Dios lo sabe. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar en ese recorrido? Llegar a ese propósito. Llegar a ese propósito que Dios tiene para contigo. Yo creo que alguien puede decir, sí, Señor, yo quiero. Aunque cueste lo que cueste, yo quiero llegar. Yo quiero hacerlo. Levanta tus manos y dile, gracias, Señor. Un momentito de ahí vamos, porque vamos a terminar con gozo, con alegría. No podemos terminar tristes si Dios tiene un propósito para nuestra vida. Tenemos que ser las personas más felices, más felices. No es el presidente que quiere darte una casa, no es otro que quiere hacer algo contigo, no es algún adinerado que quiere darte una cantidad de dinero para que se te solucionen los problemas. No, es Cristo salvando nuestra vida, es dándonos lo mejor que tenemos. Eso es lo mejor que te ha pasado. Es lo mejor que te ha pasado y te seguirá pasando porque Él está contigo. Así que dale un buen aplauso al Señor y cantamos al Señor. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Sí, Jesús! ¡Sí, Señor! ¡Vamos! ¡Vamos, hija! ¡Eso es! Señor, gracias. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Sí, Señor. No hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad. Sí, Señor. Del polvo nos levantarás. Cierto, Jesús. No hay nadie como tú. No hay otro como tú, Señor. No hay como tú.